Arancel cero desde un comienzo está absolutamente blindado. El arancel cero tiene una ley. Independientemente de eso, hay un articulado que a instancias del Consejo de Universidades, que es la autoridad máxima, incluye rector, incluye a los decanos, a los alumnos, exalumnos, maestros. Todo ese consejo universitario acercó a la Cámara de Diputados un artículo que blinda y que no permite reprogramación y que no permite disminución de los fondos destinados al arancel cero. Es decir, el arancel cero está ya bloqueado por una ley y ahora dentro de la ley de hambre cero tiene de nuevo un artículo que fue introducido por unanimidad de la Cámara de Diputados para bloquear definitivamente o para darle más fuerza ya a la ley del arancel cero. De manera que eso es algo que está absolutamente blindado y es un proceso que se ha hecho escuchando a los universitarios, escuchando a la instancia rectora de la Universidad Nacional y en una permanente comunicación con todos los sectores que involucran la universidad. Esto es muy importante porque, como bien decía, son dos leyes, la ley de por sí, la ley de arancel cero, la nueva legislación de hambre cero y ahora un decreto reglamentario que en artículos muy claros precisa 100% presupuesto que debe ser respetado, no hay tope, no hay recorte, no hay refinanciación, no hay reprogramación. Creo que como nunca, y para usted que pertenece al sector y conoce muy bien el sector de la educación porque es un apasionado y de toda una vida luchando justamente por la educación en nuestro país, como nunca esto tiene un reaseguro. Creo que mayor garantía para todos los paraguayos es imposible pretender en estos momentos. Sí, es imposible, o sea, es muy difícil, pero más allá de que también esté dentro de la reglamentación, de la ley, el proceso es muy valioso. Es un proceso de diálogo, es un proceso de conversación, es un proceso en el que estuvimos reunidos muchas veces para conversar y para entender y para contar nuestras ideas, las intenciones, donde el presidente de la República, Santiago Peña, personalmente estuvo en este liderazgo, compartiendo con las autoridades universitarias. Así que el resultado es un resultado auspicioso, pero el proceso también ha sido un proceso auspicioso, ¿verdad? Ministro, hay un mensaje muy claro, ¿no? de apertura, de diálogo. Es más, valoramos muchísimo y en lo personal sentí mucho cuando tuvieron que sentir en carne propia ustedes la intransigencia de un grupo de estudiantes que no estaban abiertos al diálogo y quienes fuimos estudiantes, quienes pasamos por la universidad y quienes luchamos en todo momento por mejorar las condiciones, siempre entendimos que el diálogo es la única vía. No se puede pretender construir desde el momento en que uno dice, no, yo no voy a dialogar con usted, yo no quiero hablar con el ministro, con el vice, con quien sea. El que quiere una solución va a estar abierto siempre al diálogo y la única forma de construir el país que todos queremos es a través de ese diálogo, ministro. Yo creo que ese mensaje debe ser bien claro. Y es un mensaje claro, Héctor. O sea, fíjate vos, nosotros nos reunimos con el Consejo de Universidades, todas las autoridades representadas, pero después había un grupo que se sintió no incluido o no representado. Tomamos la iniciativa con el viceministro Mora, con el viceministro Lovera, y nos fuimos a conversar para escuchar y para poder contar lo que nosotros creemos, pensamos e introducir si es que ellos nos podían dar alguna idea importante que era necesaria, ¿verdad? O sea, fuimos, establecimos el nexo y el contacto. Bueno, si después hay gente que ya no quiere hablar o que no cree en ese modelo, en ese camino, y yo lamento mucho porque nosotros siempre vamos a estar listos, solícitos y dispuestos al diálogo, a la conversación, porque es el modelo no solamente en el que yo creo, sino el que el presidente Santiago Peña ha dado muestras de también desarrollar ese estilo, ese modelo de inclusión, de conversación. Nos hemos reunido con muchísima gente en todo este trayecto. Fíjense, desde que comenzó y se presentó en enero el anteproyecto de ley,
nos hemos reunido con todos los sectores, nos hemos reunido con los industriales, nos hemos reunido con los pediatras, nos hemos reunido con los nutricionistas, nos hemos reunido con los maestros, nos hemos reunido con los alumnos, nos hemos reunido con todos los involucrados y sobre todo yo pienso una ley tan noble, una ley tan buena, que es para dar de comer a los niños, que es para que nuestros jóvenes en la escuela tengan más tiempo de alimentación. ¿Por qué frenarla? Y si tenemos algunas ideas, algunas dudas o queremos intervenir en otros sectores, me parece legítimo, me parece que podemos conversar, me parece que podemos abrir los espacios de construcción, por ejemplo, para mejorar la investigación, para mejorar la educación de la primera infancia, para mejorar la universidad, por supuesto, de hecho lo estamos haciendo, pero no en detrimento, en perjuicio de que los niños, las niñas, los jóvenes del Paraguay coman. Entonces, esas distinciones yo creo que tenemos que tenerlas muy claras. Claro, yo creo que eso es muy importante lo que señala el ministro, porque cuando conocíamos que había un proyecto que se estaba trabajando de hambre cero en las escuelas, lo que iba a significar para los chicos en una etapa tan importante del crecimiento, del desarrollo, lo fundamental que es la alimentación, lo clave que es para formar paraguayos con mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, uno decía, esta ley no puede tener contra. Y lastimosamente hay un sector que está contaminando este momento tan importante de construir todo junto el país que todos queremos con otras intenciones. Las víctimas directas son los chicos, acá no es el gobierno nacional. Acá si realmente la gente que quiere dejar de lado esto va a afectar a millones de niños. Esa es la realidad y ese es el rostro que hay que darle para entender quiénes serán perjudicados, ministro. Y es muy simple, Héctor. El 5%, cada 3 años se hace la evaluación de la calidad de la educación y Paraguay queda en lugares atrasados, todos criticamos. Hicimos un estudio de los factores asociados para el éxito en la escuela o del aprendizaje y uno de los factores importantes es la alimentación. O sea, no puede haber aprendizaje cuando hay desnutrición, no puede haber aprendizaje si no hay alimentación. Entonces, investigamos, solo el 5% de las escuelas recibe alimentos 180 días. A partir de ahí el presidente de la República, Santiago Peña, toma la definición de decir, si queremos mejorar, tenemos que apuntalar esto. Y aparece esta idea del hambre cero, de dar de comer los 180 días a los niños en las escuelas. Entonces, es una ley sinérgica, primero porque soluciona o apunta a contribuir con la solución de un problema básico que es la alimentación. Segundo, retiene a los niños en la escuela. Tercero, hace que lo que nos están vuelvan. Cuarto, mejora las condiciones físicas de la escuela. Quinto, desarrolla la agricultura familiar campesina. Genera dinámica económica en las comunidades. O sea, fíjate las ventajas que tiene esta ley. O sea, es beneficiosa para muchos sectores, es beneficiosa para la educación, pero es beneficiosa primariamente para que el niño coma. Entonces, yo creo que una ley tan noble como esta debe ser tratada desde esa naturaleza. Y si hay diferencias, que es normal en la vida que existan diferencias, tratemos esas diferencias en los escenarios que corresponde, con la dinámica de cada una de las ideas. Si tiene que ver con la universidad, con los universitarios, si tiene que ver con la investigación, con los investigadores, si tiene que ver con la primera infancia, con la primera infancia, pero no dentro del marco de una ley que trae tanto beneficio a la vida de la sociedad y a la educación en particular. Ministro, además de esto que mencionás, yo vengo del interior, conozco la realidad sobre todo de esas escuelas más pequeñas, más alejadas, y por eso es tan importante esta ley, porque amplía todo lo que tiene que ver con el alcance y está estudiada en base a justamente estas escuelas que menciono que son las más olvidadas históricamente, las que tienen niños que quizás tienen apenas un cocido con coquito a la noche, que se van sin desayunar, y por eso es tan triste que se esté buscando descomponer todo lo que tiene que ver con este trabajo, torcer
lo que dice la ley en cuanto a lo específico de lo importante y la amplitud para llegar a más niños y con más alimentos y con fondos totalmente asegurados. Eso que decís es fundamental porque, Guillermo, las otras dos acciones muy importantes que trae esta ley es la creación de un fondo que se blinda para asegurar la alimentación, porque en estos 10 años, otro de los factores al estudiar, vimos que en muchos casos lo que se invirtió era insuficiente y la dispersión de la inversión, un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Entonces, con el fondo se aseguran los fondos para poder desarrollar lo segundo, el CONAE, el Consejo. ¿Por qué es importante el Consejo? Y es importante que recaiga sobre el Ministerio de Desarrollo Social, porque ese Consejo es el que va a determinar la prioridad, entre otras cosas, va a generar las reglas del juego, va a decir cómo contratar, va a ocuparse de que los alimentos tengan el valor nutricional que corresponden, de la inocuidad, en el sentido de la limpieza, la higiene a la hora de la confección de los alimentos, de la realización de los alimentos, pero también lo más importante dentro de todo esto es que ese consejo, ese CONAE, tiene desde el Ministerio de Desarrollo Social el criterio de las zonas de pobreza y extrema pobreza, que es lo que vos estás señalando. Es decir, iniciar un proceso de alimentación priorizando las zonas que más necesitan. Es un criterio que no existía, antes se hacía con otro criterio, por decir, criterio de los royalties, donde se distribuía el recurso en las zonas afectadas. Hoy lo que queremos es distribuir el alimento en las zonas que necesitan, donde más se necesita primaria y prioritariamente. Eso quiere decir zonas de pobreza y extrema pobreza. Entonces, cruzar el sistema de alimentación escolar con Tecoponá, con la ayuda a adultos mayores, y se va generando una sinergia y un trabajo en el desarrollo social que es muy importante, ¿verdad? O sea, fíjense cómo todos estos son pedacitos de un gran rompecabezas que se llama desarrollo social. Justamente de eso queríamos hablar. Cristina, alguna consulta, Carmen, también para el ministro en esta charla amplia para medios del Estado. Muy buen día, ministro. Él está por ingresar a una reunión, así que muchísimas gracias por que nos aguarden y poder hablar de un tema muy relevante, ministro. Un punto que quería abordar, porque era uno de los cuestionamientos, era que con esta ley de hambre cero se deroga la ley de FONACIDE. Justamente estuvieron compartiendo un video. Los proyectos que eran financiados con FONACIDE, ¿tienen los fondos garantizados también? Claro, y eso es importante y voy a señalar una distinción que es fundamental. Los fondos, sí escuché bien porque hubo un poco de interferencia, pero lo que alcancé a escuchar de los fondos que están en el fiduciario, en un sistema fiduciario, en el FONACIDE, esos fondos, como todo indica, es un sistema que está cerrado. Se recibió a más o menos desde el 2013 hasta hoy 800 millones de dólares que están bloqueados. En los últimos 10 años se invirtió de más o menos el 50%, vamos a hablar de 400 millones de dólares en 10 años para 23 proyectos. Muchos de esos proyectos ya finalizaron y otros continúan. Esos proyectos que continúan tienen su financiación hasta el 2030, algunos de ellos, hasta el 2027 otros, y con la tendencia, si nosotros hacemos, por ejemplo, investigación, en estos 10 años investigación gastó 80 millones de dólares. En el fondo hay 74 millones de dólares para investigación, quiere decir que al ritmo que venimos hay para 10 años más. Y eso está absolutamente bloqueado a través de un sistema fiduciario, es decir, el dinero retenido y solamente puede ser usado para esas específicas acciones, ¿verdad? Así que yo por eso digo, si queremos podemos después entrar en el detalle de cada una de las acciones que se piden, pero hemos hablado, hemos conversado, le hemos llevado a todos estas ideas para que puedan estar tranquilos
que hambre cero es una ley que vino para sumar, no es una ley que vino para restar. Es una ley que va además de lo que hay. Es una ley que no le quita nada a nadie. Es una ley que le agrega a lo que ya teníamos más. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos, pero si aún así hay sectores que desean conversar sobre temas puntuales, puertas abiertas, puentes tendidos, conversemos, dialoguemos, y estamos para eso, para conversar y para que la sociedad esté tranquila en torno a esta hermosa ley tan noble de hambre cero.